La noticia cayó como un trueno en un cielo despejado. Apenas unos minutos antes, nadie imaginaba que el nombre de Jesús Adrián Romero, uno de los cantautores cristianos más influyentes de las últimas décadas, volvería a ser tendencia mundial, pero esta vez no por un nuevo disco o una gira internacional, sino por un motivo profundamente doloroso. Su hijo, el también músico Adrián Roberto, decidió romper el silencio y revelar la verdad. Su padre está hospitalizado en estado crítico, diagnosticado con un cáncer de pulmón que avanza con rapidez. La declaración, breve pero contundente, se difundió en cuestión de segundos a través de sus redes sociales y se convirtió en la noticia más comentada de la jornada. Las primeras palabras de Adrián Roberto estaban impregnadas de emoción y vulnerabilidad. No era un comunicado preparado por un equipo de prensa ni un frío boletín médico. Era la confesión sincera de un hijo que, con la voz quebrada, asumía el dolor de comunicar al mundo el sufrimiento de su familia. Mi papá está en un estado delicado. Necesitamos sus oraciones, escribió, dejando claro que la batalla que enfrentan es tan dura como incierta. Esa transparencia tocó fibras sensibles en millones de seguidores que, en cuestión de minutos, inundaron las redes con mensajes de apoyo, cadenas de oración y recuerdos entrañables ligados a la música de Romero. Lo que más impactó fue la forma en que la noticia se esparció. El hashtag, con el nombre del cantautor, alcanzó rápidamente el primer lugar en tendencias en México, Estados Unidos, Colombia y Argentina. En Facebook, miles de grupos cristianos replicaron el comunicado, y en TikTok comenzaron a circular videos con fragmentos de sus canciones más emblemáticas, acompañados de mensajes de ánimo. En menos de una hora, lo que había comenzado como un post personal se había transformado en un fenómeno mediático internacional. El silencio que había rodeado la salud de Romero en las últimas semanas ahora cobraba sentido. Su ausencia en conciertos programados, la cancelación repentina de una participación en un congreso cristiano en Monterrey y la falta de actividad en sus redes habían encendido las alarmas de algunos seguidores atentos. Incluso circulaban rumores de que enfrentaba problemas de salud, pero sin confirmación oficial, la especulación se mantenía al margen. Con la confesión de su hijo, todas esas piezas sueltas se unieron para formar una dolorosa certeza. El artista atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La noticia no solo sorprendió a quienes lo siguen desde hace años, sino también a nuevas generaciones que lo habían descubierto recientemente a través de plataformas digitales. Para muchos jóvenes, su música se convirtió en compañía en noches de soledad, en un refugio frente a la ansiedad o en una inspiración en medio de la incertidumbre. El hecho de que un hombre que tantas veces cantó sobre la esperanza ahora enfrente una enfermedad devastadora, conmovió profundamente a quienes lo consideran más que un cantante, un guía espiritual y un amigo invisible que siempre estuvo presente a través de sus canciones. Lo cierto es que Jesús Adrián Romero no es una figura más dentro de la música cristiana contemporánea. Con más de 3 décadas de trayectoria, ha logrado que sus composiciones traspasen las fronteras de la religión, para instalarse en la vida cotidiana de millones de personas. Canciones como Sumérgeme, Mi Universo o Tú estás aquí son parte de la memoria colectiva de comunidades enteras. Sus letras han acompañado bodas, funerales, vigilias, marchas y reuniones familiares. En cada acorde y en cada palabra, sus seguidores encontraron un eco a sus emociones más íntimas. Precisamente por eso, la revelación del estado crítico del cantante fue tan demoledora. No se trata solo de un artista enfrentando una enfermedad, sino de un referente espiritual que de pronto aparece vulnerable, frágil y humano. El contraste entre la imagen pública de un hombre sereno y lleno de fe y la realidad de un paciente en un hospital con un diagnóstico complejo golpeó con fuerza el corazón de sus admiradores. El mensaje de Adrián Roberto también planteó interrogantes inmediatas. ¿Qué pasará con la carrera de Jesús Adrián Romero? ¿Podrá volver a los escenarios? ¿Cuál es el pronóstico real de su enfermedad? Aunque la familia ha pedido respeto a la privacidad y no ha dado más detalles,
La incertidumbre ha generado una ola de especulaciones en medios y redes. Algunos hablan de una batalla larga y complicada, otros se aferran a la posibilidad de un milagro. Pero lo cierto es que, en este momento, no hay certezas, solo fe y esperanza. Lo conmovedor es cómo, en medio de la tragedia, se ha desatado una movilización global de cariño. Iglesias enteras organizaron vigilias de oración en cuestión de horas. En Monterrey, decenas de personas se reunieron frente a un hospital con velas encendidas y cantaron a coro sus canciones más conocidas, transformando el dolor en una manifestación de fe colectiva. En Buenos Aires, una comunidad cristiana convocó a una transmisión en vivo donde miles de personas se conectaron simultáneamente para elevar plegarias. Estos gestos demuestran que la figura de Romero ha trascendido lo individual para convertirse en patrimonio emocional de una comunidad internacional. La confesión de Adrián Roberto marca un antes y un después en la relación entre el artista y su público. Hasta ahora, Romero había sido el que acompañaba con su música a quienes sufrían. Hoy, son sus seguidores quienes, con mensajes y oraciones, intentan devolverle ese apoyo. La vulnerabilidad del cantante ha humanizado aún más su figura, convirtiéndolo en un símbolo de resiliencia y esperanza frente a la adversidad. Y aunque el futuro es incierto, lo que está claro es que Jesús Adrián Romero no está solo. Millones de voces se han unido en un mismo clamor por su vida. Para comprender la magnitud del impacto que ha tenido la noticia sobre el estado de salud de Jesús Adrián Romero, es necesario mirar hacia atrás y recorrer la historia de un hombre que, con esfuerzo, fe y talento, se transformó en una de las voces más importantes de la música cristiana contemporánea. Su trayectoria no solo habla de éxitos discográficos, sino de un legado espiritual y cultural que ha marcado a generaciones enteras. Nacido en Hermosillo, Sonora, en 1965, Romero no creció con el sueño de convertirse en estrella musical, sino con la convicción de servir a través de la fe. Desde muy joven se involucró en labores pastorales, y durante años su vida estuvo más ligada al púlpito que al escenario. Esa dualidad de pastor y músico terminaría siendo su sello distintivo. Cada una de sus canciones no era solo una pieza artística, sino una extensión de su ministerio. En los años 90, cuando la música cristiana en español todavía buscaba un espacio relevante frente al pop latino y las baladas románticas, Romero irrumpió con una propuesta fresca, emotiva y profundamente espiritual. Temas como Sumérgeme y Cerca de ti se convirtieron rápidamente en himnos que trascendieron los muros de las iglesias. Su estilo combinaba melodías accesibles con letras cargadas de profundidad, logrando que personas de distintas denominaciones y contextos encontraran en su obra un mensaje de consuelo y esperanza. El gran salto llegó con el álbum Mi Universo, 2004, que consolidó su carrera internacional. El disco no solo vendió miles de copias, sino que posicionó a Romero como un referente de la música cristiana en América Latina y Estados Unidos. A partir de ahí, su presencia en escenarios multitudinarios fue cada vez más frecuente. Giras en ciudades como Bogotá, Miami, Buenos Aires o Ciudad de México congregaban a miles de asistentes que coreaban sus canciones como si fueran plegarias colectivas. Pero su influencia no se limitó a su propia obra. Consciente de la necesidad de abrir espacios a nuevas voces, fundó Vástago Producciones, un sello discográfico que se convirtió en semillero de talentos. Gracias a esta plataforma, artistas como Marcela Gándara, Lily Goodman y Alex Campos pudieron proyectar su música a nivel internacional. Romero no solo fue un intérprete de éxito, sino también un mentor que supo detectar y potenciar el talento de otros. Su vida familiar también fue parte fundamental de su imagen pública. Casado con Pecos Romero y padre de 3 hijos, siempre mostró a su familia como el núcleo de su vida y su mayor fuente de inspiración. Sus hijos, en especial Adrián Roberto y Melissa, heredaron la pasión por la música y lo acompañaron en diferentes proyectos, reforzando la percepción de un legado que se transmite de generación en generación.
Esa faceta de padre y esposo ejemplar fortaleció su conexión con el público, que lo veía no solo como un artista, sino como un modelo de vida familiar. Con el paso del tiempo, Romero alcanzó un estatus singular. Se convirtió en un puente entre la fe y la música popular. A diferencia de otros cantantes religiosos, logró trascender círculos eclesiásticos para instalarse en la cultura general. Su música comenzó a sonar en estaciones de radio convencionales. Sus videos alcanzaron millones de reproducciones en YouTube, y su nombre se consolidó como sinónimo de espiritualidad hecha canción. El impacto emocional de su obra no puede medirse únicamente en números. Para miles de seguidores, escuchar una canción de Jesús Adrián Romero significó superar una pérdida, recuperar la fe en medio de la desesperanza o encontrar compañía en momentos de soledad. Es precisamente ese vínculo íntimo con su público lo que hace que la noticia de su estado de salud resulte tan devastadora. No se trata simplemente de un artista enfermo, sino de una voz que ha sido sostén y refugio para muchos. La enfermedad que enfrenta coloca a Romero en un plano simbólico aún mayor. El hombre que tantas veces cantó sobre la esperanza, ahora se convierte en protagonista de su propio mensaje: enfrentar la adversidad con fe y resiliencia. Y en esa lucha, sus seguidores se sienten interpelados, porque ven reflejadas en él sus propias batallas contra la fragilidad de la vida. Hoy, cuando su nombre resuena en titulares de prensa y trending topics, queda claro que su legado ya está asegurado. No importa cuál sea el desenlace de esta etapa difícil, la música y el testimonio de Jesús Adrián Romero seguirán vivos. Sus canciones, repetidas una y otra vez en templos, casas y plataformas digitales, son la prueba de que su influencia ha trascendido lo efímero para convertirse en patrimonio cultural y espiritual de toda una comunidad. La noticia sobre el delicado estado de salud de Jesús Adrián Romero no tardó en generar un impacto profundo en múltiples esferas. No se trataba únicamente de un asunto familiar, sino de un acontecimiento que resonó en miles de hogares, iglesias y comunidades musicales. La confesión de Adrián Roberto, cargada de emoción y vulnerabilidad, desencadenó una ola de reacciones que puso de manifiesto la magnitud de la figura de su padre y la huella imborrable que ha dejado en millones de corazones. El primer pronunciamiento, además de las palabras de Adrián Roberto, vino de su madre, Pecos Romero. Conocida por su carácter reservado y su discreción mediática, decidió alzar la voz a través de un comunicado breve en redes sociales. Confiamos en Dios en medio de esta tormenta. Gracias a todos por las oraciones. Nos sostienen en este momento de incertidumbre. Su mensaje, acompañado de una fotografía en blanco y negro, donde se la veía tomada de la mano con su esposo en el hospital, generó miles de reacciones y comentarios de apoyo. Melissa Romero, hija del cantante, optó por un gesto más íntimo. Publicó un video con recuerdos familiares, imágenes de su infancia, viajes en familia y momentos cotidianos junto a su padre. El video, acompañado de la canción Tú estás aquí, fue descrito por muchos seguidores como un homenaje anticipado que conmovió profundamente. Los mensajes de aliento no tardaron en multiplicarse, confirmando que la familia Romero no está sola en esta batalla. El eco de la noticia se extendió rápidamente en el ámbito musical. Marcela Gándara, una de las artistas más cercanas a Romero y quien lo considera su mentor, compartió un extenso mensaje en el que recordaba cómo él la animó a lanzarse profesionalmente, cuando aún dudaba de su camino artístico. Hoy el mundo le debe a Jesús Adrián mucho más que canciones. Le debe la posibilidad de creer que la música puede sanar, escribió. Alex Campos, por su parte, decidió expresar su apoyo a través de la música. En una transmisión en vivo interpretó Sumérgeme, una de las piezas más icónicas de Romero, dedicándosela con lágrimas visibles. El video alcanzó rápidamente millones de reproducciones, convirtiéndose en símbolo del cariño de la comunidad artística hacia el cantautor.
El impacto no se limitó al circuito religioso. Artistas de otros géneros y personalidades públicas también se pronunciaron. Alejandro Sanz escribió en Twitter: un artista inmenso, un ser humano lleno de luz. Toda mi fuerza para Jesús Adrián Romero y su familia. Ricardo Montaner, otro referente musical con una trayectoria marcada por la espiritualidad, expresó: hermano, tu música nos ha levantado tantas veces, ahora nos toca a nosotros sostenerte. Incluso políticos y personalidades de la cultura se sumaron a las muestras de apoyo. El presidente de México envió un mensaje oficial reconociendo la contribución cultural y espiritual del cantante, mientras que instituciones culturales lo destacaron como un embajador de la música hispana que ha unido corazones más allá de fronteras y credos. La dimensión espiritual de Romero se reflejó en la reacción de iglesias y comunidades religiosas alrededor del mundo. En Monterrey, Guadalajara, Bogotá y Buenos Aires, se organizaron vigilias masivas en cuestión de horas. Miles de personas se reunieron con velas encendidas, entonando sus canciones como oraciones colectivas. En Estados Unidos, varias congregaciones hispanas transmitieron en vivo cadenas de oración que reunieron a fieles desde Nueva York hasta Los Ángeles. Pastores influyentes destacaron que la figura de Romero no pertenece a una sola denominación, sino que es patrimonio espiritual de toda la cristiandad. Un obispo católico en Argentina afirmó: su música nos ha ayudado a rezar incluso a quienes no compartimos la misma tradición. Hoy, todos rezamos por él. La reacción más emotiva llegó sin duda de sus seguidores. Miles compartieron testimonios personales sobre cómo una canción de Romero los acompañó en momentos críticos. Una pérdida, una enfermedad, una crisis matrimonial o la soledad de la migración. Historias anónimas se entrelazaron en un mosaico colectivo que evidenciaba la magnitud de su influencia. La cobertura mediática internacional terminó de dimensionar el alcance de la noticia. Cadenas como CNN en español, Univisión y Telemundo dedicaron segmentos especiales a su trayectoria y a las reacciones del público. Periódicos como El País y The New York Times publicaron artículos resaltando cómo su música ha cruzado fronteras y lenguas. En ese contexto, su estado de salud dejó de ser un tema personal para convertirse en un acontecimiento de interés global. Las reacciones de familiares, amigos, colegas, líderes religiosos y seguidores demuestran que Jesús Adrián Romero no es solo un artista, es un símbolo compartido, un referente cultural y espiritual que ha dejado una huella en millones de vidas. La ola de solidaridad desatada confirma que, en medio de la adversidad, su figura se engrandece aún más, porque lo que sembró durante décadas ahora florece en el apoyo incondicional de quienes lo aman y lo admiran. Cuando Adrián Roberto reveló que su padre estaba hospitalizado por un cáncer de pulmón, el impacto fue inmediato. Para muchos de sus seguidores, la sola mención de esa enfermedad evocó miedo y dolor. Se trata de uno de los tipos de cáncer más agresivos y de mayor mortalidad en todo el mundo. De pronto, la lucha de Jesús Adrián Romero contra este enemigo invisible dejó de ser un asunto privado y se transformó en una causa compartida por millones que, con oraciones y mensajes, buscan acompañarlo en la batalla. El cáncer de pulmón suele avanzar en silencio. Durante meses, incluso años, puede no presentar síntomas claros, lo que retrasa su detección. Tos persistente, falta de aire, dolor en el pecho y pérdida de peso son señales que a menudo se confunden con otras enfermedades respiratorias. Solo cuando el daño está avanzado, el diagnóstico se confirma. Según allegados, Romero habría presentado un deterioro físico evidente en los últimos meses. Su voz sonaba más débil, se le veía cansado y había perdido peso. Los rumores de cancelaciones de conciertos y apariciones públicas ahora encuentran explicación en ese diagnóstico devastador. Los especialistas que lo atienden han puesto en marcha un plan intensivo de tratamiento. Aunque la familia ha mantenido en reserva los detalles específicos, fuentes cercanas hablan de sesiones de quimioterapia y radioterapia, combinadas con inmunoterapia,
una técnica más reciente que refuerza el sistema inmunológico para combatir las células cancerígenas. Estos tratamientos son duros y suelen provocar efectos secundarios como náuseas, caída del cabello y debilidad extrema, lo que explica la ausencia de Romero en la vida pública. El gran desafío en casos de cáncer de pulmón es la detección tardía. Si la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas, las probabilidades de cura disminuyen y la meta principal pasa a ser prolongar la vida y mejorar la calidad de los días que vienen. En este sentido, cada jornada es una prueba tanto para el paciente como para su familia. La enfermedad de Romero no solo afecta al artista, sino también al núcleo familiar que lo rodea. Pecos, su esposa, se ha convertido en su principal sostén en el hospital, acompañándolo en cada tratamiento, organizando visitas y velando por mantener un ambiente de calma. Sus hijos, aunque activos en redes sociales y proyectos personales, han decidido centrar gran parte de su tiempo en estar a su lado. El peso emocional es enorme. Para la familia, no se trata solo de cuidar al esposo y padre, sino de hacerlo bajo la mirada atenta de millones de personas que esperan noticias. Esta doble presión, la intimidad del dolor y la exposición pública, convierte la situación en un desafío aún más complejo. En medio de esta tormenta, la fe ocupa un lugar central. Tanto la familia como los seguidores insisten en que la oración es la herramienta más poderosa. Para los creyentes, la historia de Romero no es solo la de un enfermo luchando por su vida, sino la de un hombre que durante años cantó sobre la esperanza y que ahora necesita experimentar esa esperanza en carne propia. No son pocos quienes interpretan este episodio como una prueba espiritual. Líderes religiosos han señalado que, así como Romero acompañó a millones con su música, ahora es él quien debe ser sostenido por la comunidad global de fe. Esta visión ha motivado cadenas de oración que cruzan fronteras y horarios, generando una especie de red espiritual en torno al cantante. El caso de Romero pone de relieve una dualidad que millones de familias enfrentan a diario: el equilibrio entre la ciencia y la esperanza. Por un lado, los médicos hacen todo lo posible con tratamientos modernos y protocolos clínicos. Por otro, la comunidad de fe deposita su confianza en un milagro. Esta coexistencia no genera conflicto entre sus seguidores, sino que se convierte en complemento. La medicina como herramienta y la fe como motor emocional. La gran incógnita es qué sucederá en los próximos meses. ¿Responderá su cuerpo a los tratamientos? ¿Será posible verlo nuevamente en un escenario, aunque sea en formato íntimo? ¿O su legado pasará definitivamente a manos de sus canciones y discípulos musicales? Nadie tiene la respuesta. La única certeza es que Jesús Adrián Romero se enfrenta hoy a una de las pruebas más difíciles de su vida, y que lo hace rodeado de una comunidad mundial que lo acompaña en cada paso. Su vida es también un recordatorio universal. La enfermedad no distingue fama, talento ni espiritualidad. Todos somos vulnerables. Sin embargo, en esa vulnerabilidad, Romero vuelve a conectar con su público, porque muestra que, como cualquier ser humano, enfrenta el dolor con fe, esperanza y amor familiar. El anuncio sobre el delicado estado de salud de Jesús Adrián Romero ha sacudido a millones, pero también ha abierto un espacio de reflexión sobre la magnitud de su obra y el legado que dejará, independientemente de cuál sea el desenlace de esta batalla contra el cáncer de pulmón. Más que un simple cantante, Romero se ha consolidado como un símbolo cultural y espiritual que ha transformado la vida de generaciones enteras. Desde los primeros acordes de canciones como Sumérgeme o Cerca de ti, Romero logró algo que pocos artistas alcanzan: convertirse en la banda sonora de momentos clave en la vida de millones de personas. Su música estuvo presente en bodas, funerales, vigilias, encuentros juveniles y celebraciones comunitarias. Lo mismo podía escucharse en un estadio lleno de fieles que en la intimidad de una habitación solitaria donde alguien buscaba consuelo. Ese poder de llegar a lo colectivo y a lo íntimo, al mismo tiempo explica por qué su figura genera hoy tanta conmoción. Aunque su obra nació en el marco de la música cristiana, pronto trascendió las fronteras de lo estrictamente eclesial.
Su estilo poético y su sensibilidad artística lo llevaron a conectar con oyentes que no necesariamente compartían sus creencias, pero que encontraban en sus letras un refugio humano. Para muchos, escuchar a Romero no era un acto religioso, sino una experiencia estética y emocional. Esa capacidad de unir mundos distintos, el de la fe y el de la cultura popular, lo convirtió en un pionero dentro de la música en español. Romero no solo se preocupó por su carrera. Con Vástago Producciones abrió un espacio para que nuevos talentos emergieran en la escena cristiana contemporánea. Marcela Gándara, Lily Goodman, Alex Campos y muchos otros reconocen que sin su guía no habrían alcanzado la proyección que hoy disfrutan. Ese rol de mentor muestra una faceta menos visible pero igualmente trascendente de su legado, la de sembrador de talentos. Alguien que entendió que la música debía ser un movimiento colectivo, más que una aventura individual. Su vida personal también se convirtió en parte de su mensaje. A lo largo de su trayectoria, Romero mostró a su esposa, Pecos, y a sus hijos como pilares fundamentales de su existencia. Esa coherencia entre lo que cantaba y lo que vivía fue clave para que muchos lo vieran como un modelo a seguir. En un mundo donde la fama suele asociarse con escándalos y rupturas, Romero proyectó la imagen de un hombre íntegro, cuya mayor riqueza era la estabilidad de su hogar. Hoy, que es su hijo Adrián quien rompe el silencio para hablar de la enfermedad de su padre, el círculo se cierra de forma simbólica. El legado no se limita a las canciones, sino que se transmite en valores familiares que ahora se hacen visibles en la voz de la nueva generación. Paradójicamente, es en la enfermedad donde Romero se muestra más cercano que nunca a su público. La imagen del artista fuerte, sereno y lleno de fe se complementa ahora con la del hombre frágil que enfrenta una batalla contra el cáncer. Y en esa vulnerabilidad, lejos de debilitar su figura, la engrandece. Porque todos, en algún momento, hemos estado al borde de la incertidumbre, temiendo por la vida de un ser querido, o la nuestra propia. La lección es clara. La verdadera grandeza no radica en la ausencia de problemas, sino en la forma en que se enfrentan. Y Romero, con el apoyo de su familia y de millones de seguidores, se ha convertido en un ejemplo vivo de resiliencia y esperanza. Más allá de lo que ocurra en los próximos meses, la música de Jesús Adrián Romero ya ha alcanzado la inmortalidad. Sus discos se siguen reproduciendo millones de veces en plataformas digitales. Sus letras se cantan cada semana en miles de iglesias y hogares. Su influencia se proyecta en los artistas que formó, en los recuerdos de quienes lo escucharon en vivo, y en las emociones de quienes aún descubren sus canciones. Si logra recuperarse y volver a los escenarios, su reaparición será celebrada como un triunfo de la vida sobre la adversidad. Si, por el contrario, la enfermedad limita sus pasos, su legado seguirá creciendo, porque lo que ha sembrado en décadas de ministerio y música ya forma parte del patrimonio cultural y espiritual de millones de personas. En definitiva, Jesús Adrián Romero no es solo un cantante cristiano, es un poeta de la esperanza, un puente entre la fe y la música popular, un mentor de nuevas generaciones y un padre que supo construir coherencia entre lo que cantaba y lo que vivía. Su huella, forjada en canciones y en vidas transformadas, permanecerá más allá de la enfermedad, del tiempo y de las fronteras. La revelación sobre el estado crítico de Jesús. Adrián Romero nos recuerda lo frágil que puede ser la vida, incluso en figuras que parecen inquebrantables. Su hijo Adrián Roberto rompió el silencio para pedir oraciones y apoyo, y el mundo entero respondió con una ola de solidaridad que traspasó fronteras y credos. Hoy, mientras el cantautor libra su batalla más dura contra el cáncer de pulmón, millones de personas se unen para devolverle un poco de la esperanza que él regaló con su música durante décadas. Su legado ya está asegurado, canciones que siguen siendo refugio, discípulos que continúan su obra y una comunidad que lo reconoce como símbolo de fe y resiliencia. En su vulnerabilidad, Romero se muestra más humano y más grande que nunca, recordándonos que la verdadera fortaleza no está en evitar las pruebas,
sino en enfrentarlas con dignidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si este contenido te conmovió, te invitamos a dejar tu comentario, compartir tus recuerdos de Jesús Adrián Romero y unirte a nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras próximas actualizaciones. Juntos mantendremos vivo su legado y seguiremos creyendo que, aún en medio de la oscuridad, siempre hay lugar para la esperanza.